Prepárate para iniciar este día conectándote a la verdad. Nuestro deseo es desarrollar, a la luz de las Escrituras, una auténtica cosmovisión cristiana. Te invitamos a vivir en obediencia a la palabra una vida coherente con el Evangelio de Cristo, la única verdad que puede hacerte libre. Bienvenidos a Conectados al Camino, siempre en movimiento. Buen día a todos los oyentes de Dinámica 92.9 FM. Sean todos bienvenidos a su programa favorito de esta hora, Conectados al Camino, siempre en movimiento. Reciba de parte de nuestro Señor su gracia, bondad y dirección en todo lo que usted proyecte hacer en este bello día, esta bella mañana que el Señor nos brinda. El equipo de Conectados al Camino estará laborando en la producción la hermana Adriana Osorio de Coello. Moderando para ustedes Henry Rodríguez. Con la oración nos conecta, iniciamos como siempre nuestro programa de hoy. Te damos las gracias, Señor bondadoso, creador del cielo y de la tierra, porque tus bondades nos han traído a un nuevo día. Gracias, Señor, por este don maravilloso. Gracias, Padre, por habernos guardado durante toda la noche. Ahora, Señor, queremos usar tus bondades, tus dones sobre nosotros, por supuesto para la gloria tuya y para el beneficio de nuestro prójimo. Ayúdanos a ser sabios en este mundo, Señor, donde quiera que nos desenvolvamos, donde quiera que nos has llamado a ejercer nuestra vocación, sea como padres, las madres, hijos, ciudadanos del reino y también ciudadanos de este país, que podamos hacer las cosas que te glorifiquen, que manifiesten al reino. Y Señor, ayúdanos para que también tengamos cuidado del maligno, guárdanos del mal. Y Señor, enséñanos a vivir sabiamente, a contar nuestros días de tal manera que traigamos al corazón sabiduría. En tus manos, Señor, entonces dejamos este día en Cristo Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestra sección, una frase, una reflexión. El reino escatológico representa la culminación de la historia y la realización de las promesas divinas. Lo asociado con la esperanza de un futuro donde se establecerá la justicia y la paz definitiva es el reino escatológico, y en donde la humanidad alcanzará su destino original según el propósito de Dios. Este concepto motiva a los creyentes a vivir vidas santas y dedicadas, manteniendo la fe en la venida del reino de Dios y la resurrección. Damos gracias a nuestro Señor por las bondades y misericordias que nos envía hoy, y que seguro vamos a disfrutar de cada una de ellas. Hoy en nuestra sección Grandes Temas nos toca cerrar la serie titulada Un panorama general de la escatología. Para este cierre se estará analizando específicamente la venida del reino, el reino escatológico. Por supuesto es nuestro hermano Luis Muñoz, pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Barquisimeto, a donde queremos invitarle, aprovechando este momento donde estamos ubicados, carrera 22, entre calles 22 y 23, edificio Alita y planta baja. Para cuando usted decida visitarnos, cordialmente le daremos la bienvenida. Estimado pastor, ¿cómo se prepara para este cierre de la serie hoy? Muy buenos días, mi hermano Henry. Estoy feliz de estar acá y, por supuesto, con mucho ánimo y esperando que, por supuesto, también la audiencia haya estado adquiriendo estas herramientas que son importantes para tan interesante campo de la teología. Estamos seguros que sí, mi hermano, porque sé que hay mucha gente interesada, pendiente de que todo esto poderlo tener bastante claro y poder tener un panorama, como es el título, bastante amplio, abierto a esa óptica que muchas veces o probablemente estaba un poco cerrada. Nos gustaría entonces escuchar, hermano pastor, algo del programa de ayer, para que entonces podemos unirlo con lo que hoy nos tienes preparado para el cierre. Bueno, el día de ayer estuvimos hablando acerca de esas categorías importantes que hay que tener en cuenta a la hora de levantar el edificio de escatología, para que tener ese plano bien claro y así saber dónde van cada cosa. Hablamos acerca de el sistema propio de la Biblia, que se impone o se expresa, es muy claro en la Biblia acerca de las dos edades o los dos siglos, lo que se llamaba este siglo, el siglo venidero, y que lo demostramos bien claramente como lo dice la Escritura. También hablamos de entonces a qué se refiere ese periodo de el final de los tiempos o los postreros días. Eso lo vimos también a través del Nuevo Testamento, que la Biblia hace mención de ese periodo desde la resurrección del Señor Jesucristo.
podemos decir entonces que el primer siglo o este siglo se refiere inicia desde los acontecimientos de Génesis 1 al 3 hasta la actualidad, y que el segundo siglo o el siglo venidero es a partir de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Entonces, esos postreros días se refiere a la primera venida del Señor Jesucristo desde su resurrección, que Él ha sido entronado, ha sido ascendido a los cielos, está a la diestra de la majestad de las alturas, y entonces ha recibido un reino como Dios hombre. Y ahora está llevando a cabo los últimos tiempos. Eso tenemos desde que Él fue resucitado y ascendido hasta estos tiempos. Es lo que debemos comprender el periodo que enseña el Nuevo Testamento sobre los últimos días. Y es lo que dice la Escritura, que es lo recomendable nosotros confiar y no de repente irnos a YouTube, irnos a que dijo tal país, que dijo tal presidente, que señal, qué cosa extraña aparece en el cielo. Sí. Bueno, o qué video por ahí de celular se subió un TikTok, alguien en TikTok, un TikToker. Un sueño. O un sueño de alguien. Sí. Nos fundamentamos en lo que dice la Biblia. Y el tercer elemento, bueno, eso es en cuanto a las dos edades. En segundo lugar, hablamos de el juicio general, la línea divisoria que la Biblia enseña acerca de ese día del juicio, donde son reunidas todas las naciones y se va a decidir a dónde, si es vida eterna o condenación eterna. Y en tercer lugar, que hoy vamos a hablar acerca de la venida del reino. Ese es otro tema, otra categoría que debemos tener presente cuando hablamos de levantar el edificio de la categoría. Si se habrán dado cuenta, hemos intentado en estos días poner las bases, los fundamentos, para que precisamente estemos seguros de que estamos trabajando en la roca. Todo ha sido con material bíblico, de forma que tengamos la seguridad de que estamos precisamente conociendo lo que el Señor quiere que conozcamos. No debería haber entonces duda de que la venida del reino es el pensamiento bíblico fundamental, que es lo que vamos a hablar hoy. La Biblia podría ser titulada muy defendiblemente, como dice algún erudito, el libro de la venida del reino. La venida del reino de Dios, y el concepto más amplio del reino universal de Dios se extiende por las Escrituras y son de hecho posiblemente el tema mismo de las Escrituras. Con este preámbulo y ya uniendo con este punto de hoy, específicamente el reino escatológico, vamos a nuestra sección Conectados con Buenos Libros, cortesía de Librería Legado Reformado Venezuela. Esta semana nuestro libro recomendado lleva por título El Día del Señor, sus presuposiciones, pruebas, precedentes y prácticas. Su autor es Samuel Waldron. Este libro presenta un análisis hermenéutico y bíblico de cómo se instituyó el día de reposo en la creación. Luego, por su promulgación por medio de Moisés y su continuación y cambio en el nuevo pacto, el domingo ahora como el Día del Señor. Explica el significado e implicaciones de reposo tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto y concluye con unos consejos útiles para la práctica actual del Día del Señor. Recordemos el consejo acertado del predicador Charles Spurgeon: lee muy buenos libros, pero vive en la Biblia. Continuamos entonces con nuestro tema de hoy acerca del reino escatológico. Vamos a continuar con el análisis y esas características. Ahora el pastor va a tratar con nosotros esa pregunta de la venida del reino. ¿Es pasado o es futuro? Bueno, una vez más se deben hacer algunas afirmaciones equilibrantes para poder resaltar las perspectivas bíblicas sobre este asunto. La venida del reino aún es futura, porque por eso oramos: venga tu reino, Señor, y espera el regreso de Cristo en gloria. Pero también hablamos entonces de que ese reino está presente. Es lo que algunos teólogos han llamado el ya, pero todavía no. Por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 21, el Señor Jesús está hablando y dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Y pasajes similares a este, entonces nos dan a entender que el reino está en futuro. Pero también
las escrituras dan a entender claramente que la venida del reino ya ha tenido lugar y que el reino es una realidad presente. Por ejemplo, en Mateo capítulo 12, versículos 28 y versículo 29, el Señor Jesús está hablando acerca de la derrota de Satanás y que ya había tenido lugar porque él había atado al hombre fuerte. Entonces, la derrota de Satanás da por supuesta la presencia del reino. En Lucas capítulo 16, versículo 16, el Señor enseña acerca del reino y la enseñanza del reino da por supuesta la presencia del reino. En Mateo 23:13 se nos enseña que la entrada del reino da por supuesto también la presencia del reino. Es cuando el Señor le dice a los fariseos, porque ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que vienen detrás de ustedes. O sea, que están entrando. Entonces eso da que hay una entrada al reino, ya dice que el reino está presente. En Romanos 14:17 se habla acerca del reino, de la predicación del reino. Entonces la predicación de los apóstoles atestigua la presencia del reino. Y en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 23, el apóstol Pablo enseña que Jesucristo fue exaltado, entronizado por encima de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, y que Él es ahora la cabeza de la iglesia. Entonces, si ha sido entronado el rey, eso da por supuesta la presencia del reino. Así que entonces tenemos en la estructura de la escritura, una vez más, si queremos usar ese esquema, que en realidad el reino ya está presente, vino la presencia del Señor Jesucristo, porque en las primeras predicaciones, en los evangelios, en su ministerio terrenal, Él empieza a anunciar, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, a mucho de lo que nosotros hoy entendemos o tenemos que comprender es esa expectativa del Nuevo Testamento acerca de la venida del reino de Dios. Reino que se venía profetizando, por supuesto, desde el Antiguo Testamento, esa expectativa de los judíos, de los israelitas, para que ese reino viniera, ese reino prometido a través de los profetas como Isaías, como Daniel. En Daniel capítulo 7 está esa gran visión donde Daniel ve que en el anciano está el anciano de días, pero y nadie podía acercarse al trono hasta que viene uno como hijo de hombre, y al cual se le dio poder, soberanía, gobierno. Su reino nunca tiene fin. Los judíos estaban esperando, por supuesto, ese reino, ese Mesías que vendría a establecerlo. Lo esperaban con una expectativa, por supuesto, de que como aquel libertador que los liberaría del yugo romano y que obviamente pusiera a Israel de nuevo entre la cabeza de las naciones. Pero ellos olvidaron aquellas profecías, por ejemplo, de Isaías 53, de Isaías 41, esos 10 capítulos, aquel poema hermoso acerca del siervo sufriente. Entonces ellos tenían esa imagen de aquel rey conquistador, pero habían ignorado las profecías del siervo sufriente en humildad, que venía a ser molido, crucificado, el siervo sufriente. Entonces el Señor, vemos que el Nuevo Testamento nos explica que en el Señor Jesucristo están esos dos títulos. Él es el rey prometido, Mesías, rey prometido, conquistador, pero también el siervo sufriente. Y en su primera venida vino como el siervo. Por eso Él puede decir, el reino de los cielos ya está entre ustedes, que era Él en ese aspecto. Hay un versículo que muchos lo usan y a veces no encuentran el aspecto en Marcos, cuando dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino que vino a servir. Pero ahí entonces enfoca los dos títulos reales cerca de Él. Por un lado dice que Él es el Hijo del Hombre, profetizado en Daniel 7, el rey, pero que en este momento es el siervo sufriente. Y para terminar por lo menos este bloque, recordar al pueblo de Dios que ya Jesucristo no es el siervo sufriente. Correcto. No, Él es el rey exaltado. Ya él fue el siervo sufriente y murió en la cruz, fue humillado por su pueblo, pero ahora es el rey exaltado que va a traer la venida que va a establecer su reino que ya inauguró. Así es, mi hermano. Qué bueno cuando la Escritura nos da esa claridad para poder comprender todo esto acerca de ese hermoso reino. Vamos aprovechando bien el tiempo a tratar algo muy importante, lo cual nuestro pastor tiene en este segmento. Hablamos acerca entonces de ese reino, el ya, pero todavía no. Él está presente, pero estamos orando para que se manifieste concretamente. Hay 3 pasajes clásicos del Nuevo Testamento que nos ayudan a entender este tema. Son quizás los 3 pasajes más importantes. Está
el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Todo el capítulo 13 son las 7 parábolas acerca del reino que dio nuestro Señor Jesús. Está 1 Corintios, capítulo 15, versículo 21. La venida del reino proclamada por el apóstol Pablo en ese capítulo. Y está el otro que es Apocalipsis, capítulo 20, versículos 1 al 10. La venida del reino en una visión, que es el tema acerca del milenio, que muchos enseñan. Bueno, podemos ir, por ejemplo, en Mateo capítulo 13, se nos habla acerca de lo que dijimos en el segmento anterior, ese misterio que traía la venida del reino. Debemos recordar que inclusive un profeta, o el último de los profetas del antiguo pacto, como fue Juan el Bautista, estuvo confundido con respecto a la presencia del reino, donde él esperaba que el conquistador, como Daniel 7 profetizaba, pero él ve que está siendo preso y que probablemente va a ser muerto, y entonces manda a preguntar a Jesús si es él el que debería venir o había que esperar otro. O sea que inclusive los discípulos y Juan el Bautista estuvieron confundidos. El Señor dio estas sendas parábolas para aclarar su venida en cuanto a que venía en 2 etapas, una discreta y una de conquista. Correcto. O una primera etapa discreta pero conquistando, avanzando ese reino, y una segunda etapa en su segunda venida, donde precisamente lo establecería y derrotaría a todos los enemigos. La parábola es del sembrador, solo las voy a mencionar rápidamente porque hace poco tuvimos un programa acerca de eso. El sembrador, hay 2 etapas, una de un humilde sembrador y una segunda etapa de cosecha. El trigo y la cizaña, nuevamente una siembra y una cosecha. La semilla de mostaza, nuevamente enseña 2 etapas, una semilla muy pequeña y de una segunda etapa donde se vuelve un árbol muy grande. Las parábolas de la levadura, nuevamente 2 etapas, una primera, la medida de la levadura, una etapa de inoculación. Correcto. Y una segunda etapa, un proceso de leudar toda la masa. Luego está la parábola del tesoro escondido. Ahí volvemos a ver 2 etapas, un tesoro escondido, oculto, una etapa de sacrificio, hay que venderlo todo, y una segunda etapa donde hay manifestación gozosa y alegre, pero de forma privada, un hombre privadamente es la que lo encuentra. También tenemos la parábola de la perla del gran precio, donde vemos nuevamente 2 etapas, una primera de sacrificio, vender todo nuevamente, y otra de obtener todo. Y por último está la parábola de la red, donde nuevamente vemos 2 etapas, una primera etapa de recolección y otra segunda etapa de juicio. Lo que tienen en común todas estas parábolas es lo que he estado mencionando, 2 etapas. La venida del reino ha venido como el Señor lo ha explicado en estas 2 parábolas, donde una primera etapa discreta y de conquista, y una segunda etapa donde se establecerá el reino en su segunda venida. Ambas etapas separadas por un periodo largo de tiempo, según enseña Mateo 25, cuando el Señor dice en 2 parábolas, por ejemplo el de las 10 vírgenes, el reino de los cielos es como un hombre, es como un novio, una fiesta de bodas que 10 vírgenes estaban esperando, y tardándose el esposo, o sea, entonces él hace alusión a una espera prolongada. Tardándose el esposo, 5 cabecearon y 5 fueron prudentes y 5 no. Y luego una segunda parábola en Mateo 25, donde enseña que el reino de los cielos es como un hombre que le dio sus bienes a unos administradores, a unos mayordomos administradores. Entonces dice, y se fue lejos, viajó lejos. Nuevamente hace alusión de un periodo de tiempo largo. Correcto. Entonces, eso es el misterio que nos enseña el Nuevo Testamento con respecto a la venida del reino y sus 2 etapas en Mateo 13. Qué bien, hermano, de verdad. Bueno, todavía nos falta un segmento para concluir con todo esto. Ya en este último segmento tenemos algo que nuestro pastor va a dar como parte de lo que corresponde a este reino escatológico y la parte de conclusión también. Amén. Bueno, hablamos entonces que los 3 pasajes clásicos es Mateo 13, acerca de parábola, 1 Corintios 15, que es prosa, es decir, es lenguaje literal, y Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 11, que es el reino en visión. Ahora, de los 3 pasajes, el de 1 Corintios el más debe gobernar sobre los otros. Si aplicamos los principios que estuvimos aprendiendo esta semana sobre lo literal por encima de lo figurado. Correcto, en el primer es que lo que nos debe dar luz. Entonces, este pasaje es
es iluminador en cuanto a lo que ya se nos ha enseñado con respecto a las parábolas o la visión de Apocalipsis. El trasfondo del pasaje, ¿cuál es? Lo puedo mencionar rápidamente. Este pasaje es parte de la respuesta de Pablo a la negación herética de la resurrección. En Corintios aparentemente estaban negando sobre la resurrección. Pablo entonces está respondiendo a eso. Eso lo dice el versículo 1 al 11. Está claro también que Pablo hace referencia al reino de Dios porque lo habla en los versículos 24 al 28. Y que Pablo considera el asunto de la resurrección como íntimamente relacionado con el asunto del reino de Dios. ¿Cuál es la enseñanza clara del pasaje? La enseñanza clara del pasaje entonces es que el reino en estos versículos tiene referencia al período de conquista de Cristo mencionado en los versículos 24 al 25 o del 22, miren lo que dice. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 23, pero cada uno a su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Entonces esa mención en el pasaje de la resurrección, o los que serán vivificados en Cristo, está haciendo referencia a la resurrección. Entonces versículo 24, terminando el 23, luego los que son de Cristo en su venida. 24, luego que el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Así que vemos en este versículo que dice que nos señala cuándo es el fin. ¿Cuándo va a ser el fin? Según lo que acabamos de leer, es cuando en la venida de Cristo y la resurrección de todo su pueblo. Entonces, dos preguntas directas nos permiten determinar la enseñanza del pasaje concerniente a la venida del reino. Se nos dice el fin, pero entonces, ¿cuándo comenzó ese reino de conquista? Porque en el pasaje de Corintios no se dice nada del comienzo, se dice es del fin. ¿Y cuándo termina el reino de Cristo? El reino de ese periodo de conquista. Aquí acabamos de leerlo claramente que culmina en su venida y entregará el reino al Dios y Padre para que Él sea todo en todos. Entonces, ¿cuándo fue el comienzo de ese periodo de conquista? ¿Cuándo comenzó ese reinado de Cristo? Bueno, por lo que vimos en Mateo capítulo 13, por lo que nos enseñan las Escrituras completamente, totalmente, ese periodo de conquista del rey comenzó en su primera venida, después de su ascensión. Efesios 1:20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Entonces aquí vemos que Pablo dice que ese reinado de Cristo comenzó en la ascensión, donde le sujetaron todas las cosas a sus pies. Y por eso empieza él a hacer ese reino de conquista. Y Hebreos 1, versículo 3 dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, referencia a su estado de humillación, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Es decir, se sentó en el trono, comenzó a gobernar, comenzó ese periodo de conquista. Entonces aquí vemos, en conclusión, que en la perspectiva del apóstol Pablo, la venida del reino es marcadamente idéntica con la del Señor Jesús en las parábolas. Esa misma particularidad de una venida del reino en dos fases, que determina un reinado, ese periodo de conquista. Estamos viviendo el periodo de conquista de que el Señor fue ascendido y que culminará cuando Él venga en su segunda venida. De aquí podemos entonces, sin tener que ir por el tiempo, a Apocalipsis. Dice en Pablo en Corintios que el Señor le sujetaron todas las cosas y va a derrotar a todos de sus enemigos. ¿Y el último enemigo cuál es? La muerte. La muerte. Entonces en Apocalipsis 20 se ve claramente que hay enemigos que no han sido derrotados. Sí. Entonces no puede ser después de la segunda venida. Sí. Porque hay enemigos que serán derrotados. Eso es una referencia clara en Apocalipsis 20 al periodo de conquista del Señor Jesús, que es desde su ascensión, que se sentó al trono, hasta su segunda venida. Y para culminar, en conclusión, nosotros vemos entonces que hemos visto que el reino está avanzando y que el Señor Jesús está conquistando.
Amén. Ahora, ¿cómo conquista? No vemos en ninguna parte, no se conquista yendo a una plaza pública, por ejemplo, y poniendo una bandera, somos cristianos, o un letrero en algún lugar. ¿Cómo conquista? El Espíritu Santo aplica el reino poderoso del Señor Jesús. Lo conquista, él clava una bandera, sí, pero en el corazón de hombres rebeldes. Hombres que vivieron ciegos, que vivieron muertos en delitos y pecados, pero que el Señor va con el Espíritu Santo, con la predicación del verdadero evangelio, con la predicación del Rey, llega al corazón, establece su bandera y dice mío para la eternidad. Y hombres que antes eran sus enemigos, ahora lo aman, lo adoran y lo proclaman. Esa es la manifestación del reino. Mientras tanto, en su iglesia, la predicación del evangelio, hombres y mujeres transformados y esperando la segunda venida del Señor Jesús. Así es, mi hermano. Bueno, agradecido con el Señor por todo este bello tiempo. Pastor, en nombre de todo el equipo de Conectados al Camino, muchísimas gracias por ese tiempo suyo, disposición, la sabiduría que nuestro Señor le da para estos acertados análisis. Gracias a toda la audiencia que ha estado pendiente. Estamos seguros que han sido edificados. Elaboramos para ustedes Manuel Felipe García en la dirección, Alexis Azuaje en los controles y quien habló, su hermano y amigo Henry Rodríguez. Feliz resto del día. Dios le bendiga. Seguimos avanzando por los caminos de Cristo, decididos a mantener a nuestro Señor Dios como el centro de todo en nuestras vidas. Permanecemos fieles a su palabra, conectados al camino, siempre en movimiento. Cuando llegue al final, estos labios dirán, no soy yo, sino Cristo en mí.